Muy bien, y hoy invitamos a nuestros televidentes para que participen de este programa a través de nuestras redes sociales. Hoy les preguntamos, ¿están ustedes de acuerdo con que las FARC haga parte de esta comisión especial que en el Congreso posiblemente va a implementar esos eventuales acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC? Yo los invito a que ustedes opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. En nuestro programa del día de hoy están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Bogotá, Colombia, al señor Luis Fernando Velasco. Él es un reconocido senador colombiano y actualmente es el presidente del Congreso de la República. Senador Velasco, bienvenido al programa La Noche y pues felicitaciones por esta nueva ocupación que usted tiene como presidente del Congreso de Colombia. Es la primera vez que lo tenemos desde este cargo en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Saludo a todos los televidentes que nos acompañan en toda América y en muchos lugares del mundo, y obviamente un saludo muy especial y respetuoso al senador Iván Duque, vocero de Centro Democrático en el Senado de la República, y al doctor Charri. Con ellos vamos a estar más adelante, hoy aquí en el programa La Noche. Senador Velasco, voy a comenzar con usted porque en su condición de senador y presidente del Congreso es una de las personas que mejor entiende realmente qué es lo que está proponiendo el gobierno colombiano en lo que tiene que ver con la refrendación y la implementación de esos eventuales acuerdos de paz a los que se llegue con las FARC. Vamos a comenzar con la refrendación, senador. Esta comisión especial que posiblemente va a ser creada en el Congreso, ¿va a acabar con la refrendación de los acuerdos tal y como lo había propuesto el presidente Juan Manuel Santos inicialmente? Tajantemente no. La refrendación es el punto final de todo un proceso de paz que comienza con una negociación, es lo que está ocurriendo en La Habana, que sigue con la firma de unos acuerdos en donde en algún momento se tiene que implementar los acuerdos, y para ello el Congreso va a tener un papel protagónico, y al final al ciudadano vamos a tener que preguntarle de alguna manera si todo lo que se ha trabajado, si los acuerdos, si las normas que se van a expedir son normas que tienen no solo la fuerza legal del debate parlamentario, sino la fuerza política y legal de la refrendación ciudadana, de manera que al ciudadano se le va a preguntar. Senador Velasco, ¿y va a cambiar en algo esa refrendación? Porque es que inicialmente yo recuerdo que inclusive con usted lo discutíamos, hubo un referendo que fue aprobado ya por el Congreso. Si ese referendo ya estaba aprobado, ¿por qué buscar otros mecanismos para hacer esa refrendación de los acuerdos? Hay distintos mecanismos de participación ciudadana. Un mecanismo del referendo, que tiene unos pros y unos contras. Tiene unos contras muy complejos. El referendo técnicamente tiene que ser un cuestionario donde punto por punto se le explique, se le pregunte expresamente al ciudadano si está de acuerdo con la norma que se ha aprobado o no. ¿Qué puede terminar ocurriendo? Unos acuerdos tan complejos como los que se están haciendo no son acuerdos de un punto, son acuerdos de muchos puntos. Usted no puede presentarle a un ciudadano para que vote un cuestionario como si fuera unas pruebas de estado para entrar a la universidad con 20, 30, 40, 50 preguntas, porque corre el riesgo de que fracase ese referendo. Los referendos en el mundo han funcionado con una sola pregunta. Colombia tiene incluso una historia reciente en donde el señor expresidente de la República, Álvaro Uribe, le pregunta a los ciudadanos, le hace un referendo de 18 preguntas, en un momento en donde el presidente tenía no solo altos índices de aprobación, sino que tenía una manera de comunicarse muy ágil con el ciudadano, y sin embargo le faltaron algunos votos en cada pregunta para ser aprobado el referendo. Entonces es probable que nosotros busquemos algún mecanismo de refrendación que se busque la expresión política en un sí o no de lo que quiere el colombiano con los acuerdos de paz, que sean refrendados o no, y que no tenga en algún momento, y hay que decirlo abiertamente y sin temores, la dificultad de un umbral mínimo de votos, o sea, que sean los ciudadanos que salgan, todos los que quieren salir. Incluso yo le dije al señor presidente, lo que usted me anticipa, en una reciente reunión. Lo que usted me anticipa, senador Velasco y señor presidente del Congreso, es que va a haber un cambio en el tema del umbral. Es probable, es una de las opciones, y no solo en el umbral. Si usted quiere saberlo, no digo que se haya cogido la idea, pero dije, presidente, mire, no hagamos una elección un domingo, ni un día, hagamos una elección en días laborables, que el ciudadano le facilitemos la posibilidad de votar, que las mesas estén cerca de sus sitios de trabajo, cerca de las universidades, cerca de donde el ciudadano esté. Y bueno, lo importante es que el ciudadano se pronuncie, pero el tema central aquí es que el ciudadano
se pronunciará frente a los acuerdos. Eso creo que puede generar un gran consenso nacional de no quitar la refrendación popular. Senador, ¿y por qué cambiar esas reglas del juego? Quizás obedece esta estrategia del gobierno quizás al apoyo o a la reticencia que hay en cierto sector de la sociedad frente al modelo de negociación. A eso responde porque prácticamente es un cambio en las reglas de juego. Jefferson, si la mayoría de los ciudadanos no quieren que se implementen los acuerdos, salen y votan no. No, me refiero por el umbral. No, a ver, Jefferson. Aquí nosotros nos estamos jugando algo demasiado importante. Expliquémosle al televidente que llevamos una guerra de 53 años, que tuvo un origen político, que se ha degradado, que nos ha causado 300.000 muertos o más. Este país tiene una capacidad inmensa para desarrollarse, potencial turístico gigantesco, potencial industrial gigantesco, que no lo hemos podido desarrollar en su plenitud porque tenemos el INRI de la guerra. Es evidente que al firmar los acuerdos de paz con las FARC no se va a acabar la violencia, habrán otras expresiones de violencia, pero vamos a resolver un problema muy grande. Nosotros no podemos poner en riesgo todo este esfuerzo, todo ese llamamiento colectivo que incluso hizo que más de 9 millones de colombianos acompañaran al presidente Santos, eligiéndolo presidente. No podemos colocar en riesgo toda esta negociación por un elemento de tipo jurídico, por un umbral. Yo ahí sí creo que es una decisión política, puede ser controvertible, y evidentemente toda decisión política es controvertible, pero creo que quienes estamos defendiendo el proceso tenemos que defender esto. Mire, la esencia, el centro del debate es que el ciudadano va a participar, y que el ciudadano que crea que no hay que firmar los acuerdos, o que los acuerdos fueron mal firmados, o que no esté de acuerdo con lo que se firma en los acuerdos, puede salir democráticamente y expresarse. Y el ciudadano que crea que se le tiene que dar una oportunidad a estos acuerdos para aclimatar un proceso de paz con esta organización guerrillera, particularmente las FARC, pues que salga y haga la refrendación. Permítame, senador Velasco y señor presidente del Congreso de Colombia, voy a integrar en Bogotá, Colombia, a Juan Manuel Charri. Él es un reconocido abogado constitucionalista y fue magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Charri, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, televidentes, buenas noches. Un saludo muy especial al presidente del Congreso, el senador Velasco. Doctor Charri, pues ahí usted ha estado escuchando las declaraciones que nos entrega el senador Velasco. Quiero conocer su opinión específicamente sobre este primer punto que he planteado en este análisis, y es el que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos. El senador Velasco y presidente del Congreso pues nos confirma que sí se estaría contemplando la posibilidad de bajar ese umbral. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que los instrumentos jurídicos que el gobierno ha planteado en la negociación de paz, o sea, el marco jurídico para la paz, que es establecer justicia transicional con rebajas sustanciales a las penas, a cambio de verdad, reparación a las víctimas, liberación de menores reclutados, liberación de secuestrados y la modificación a la ley estatutaria de participación ciudadana para que el referéndum se pudiera realizar en las mismas fechas de otras elecciones, que serían las parlamentarias, son instrumentos que no ha aceptado el grupo guerrillero. De manera que la negociación está siendo un instrumento jurídico cierto, no solo para la refrendación, sino para su implementación y desarrollo. Y el gobierno está buscando nuevas vías. Una de ellas, que haya una refrendación diferente al referéndum. Como bien señalaba el presidente del Congreso, es muy difícil que se logre aprobar los acuerdos de paz vía referéndum porque técnicamente va a ser muy complejo para el ciudadano y se pueden dar respuestas contradictorias, o sea que unos aspectos fueran votados favorablemente, otros no tuvieran el umbral y otros fueran votados negativamente. De manera que hay que buscar una vía de refrendación. Y hay que separar la refrendación de la implementación. Yo creo que buena parte de la confusión la ha planteado el mismo grupo guerrillero con su propuesta de asamblea constituyente, que sería una forma de refrendación e implementación de los acuerdos. Pienso que no ha habido claridad suficiente, que se están explorando vías y que lo más importante sería tener un consenso con el grupo guerrillero. Veo con buenos ojos la propuesta de la Comisión Legislativa, no en el sentido de que se trate de una comisión que legisle, porque eso sería inconstitucional a mi juicio, sino una comisión de control a unas facultades extraordinarias que desarrollara los aspectos más importantes de los acuerdos a los que se llegara con las FARC, de manera que no quedaran los acuerdos celebrados
y hubiera un lapso de tiempo relativamente grande, de unos 6 u 8 meses, mientras el Congreso discute y aprueba las leyes necesarias para su implementación. O sea que desde ese punto de vista es una propuesta válida, pero necesitan acordarla con el grupo guerrillero. Senador Velasco, señor presidente del Congreso, me gustaría que profundizáramos un poco más en esa noticia pues, que usted nos está entregando. De alguna manera, dentro de esta propuesta estaría incluida quizás la posibilidad de que no exista un umbral, que sencillamente se le consulte a los colombianos si están de acuerdo o no con los acuerdos pactados con las FARC. Jefferson, eso fue lo que dije. Esa es una de las opciones. Y el doctor Charri, el doctor Charri está entregando varios elementos que me parecen muy importantes. Primero, recordó la dificultad técnica. Usted se imagina, piénselo usted mismo, que le pregunten 50 normas en un referendo. Es un tema muy complejo. Segundo, aquí estamos lanzando ideas, pero hay que recordar que este es un proceso de negociación y no de sometimiento a la justicia. Y como no es un proceso de sometimiento a la justicia, eso es un proceso que tiene que concertarse entre dos. Ahí hay dos partes. En La Habana no está sentado el gobierno recibiendo confesiones y sometimiento a la justicia de la FARC. No, están negociando. Y eso fue una decisión que se tomó de tiempo atrás. De alguna manera tuvo una refrendación política en el pasado debate electoral, una refrendación al reelegir al presidente Santos, y eso es lo que está haciendo. Y en esa refrendación hay que escuchar a la otra parte. Mecanismos, instrumentos de implementación los podemos hablar. Se habla de una alta comisión legislativa. A mí me parece innecesaria, se lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque es que en el Congreso, primero, en el Congreso, a diferencia de otros espacios de la sociedad y particularmente del propio gobierno, en donde se expresa quién gana las elecciones, en el Congreso está expresado todo el país. En el Congreso está el líder más importante que tiene la oposición de derecha de este país, que se llama Álvaro Uribe, que es senador de la República. En el Congreso está uno de los líderes de izquierda más importantes que tiene este país, de la oposición, que llama Jorge Robledo, está Cepeda, bueno, están los líderes de la Unidad Nacional, están sectores independientes totalmente. De manera que está la suma del país. Entonces, ¿para qué inventarnos algo por fuera de lo que ya está inventado? ¿Tenemos que hacer reformas constitucionales? Sí, las hace el Congreso. Es probable que tengamos que hacer algún acuerdo para hacer más ágiles las decisiones del Congreso. Y yo le jalo a eso. Pero a mí me parece ilógico que tengamos que hacer un acuerdo para crear algo que haga lo que tiene que hacer el Congreso. Entre otras cosas, porque es que el Congreso tiene una alta legitimidad política por el origen de sus miembros y por la diversidad de sus miembros. Ahí están las regiones, ahí están los partidos, ahí están las etnias, ahí hay indígenas, negros, ahí hay gente de cada región de Colombia, está la costa caribe, hay gente de los llanos orientales, del sur, de todo Colombia. De manera que lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos que ya tiene la Constitución, de pronto agilizar algo, casi que no necesitaría reforma constitucional, con alguna reforma del reglamento interno del Congreso podríamos agilizar procedimientos, pero bueno, si necesitamos darle más seguridad, hagamos el acto legislativo y ahí sí, debatamos lo que realmente tenemos que debatir de fondo. Senador. El tema del debate de fondo es qué se acordó y cómo lo implementamos. Pues vamos a ver un informe a propósito de este tema que estamos debatiendo el día de hoy. La implementación, verificación y refrendación son los tres álgidos temas que conforman el sexto y último punto de la agenda de discusión pactada entre el gobierno y la organización criminal de las FARC. Pese a que las partes aún no han discutido formalmente cómo sería refrendado un eventual acuerdo, entre el abanico de opciones están un plebiscito, una consulta popular o un referendo, como lo estamos discutiendo. Sin embargo, las FARC han rechazado como alternativa al referendo e insisten en exigir una asamblea constituyente. Tenemos la responsabilidad, la obligación de prever cualquier instancia que sea necesaria si los acuerdos se formalizan para que el pueblo colombiano, como lo hemos venido reiterando en todos los escenarios, sea quien tome la última palabra. El 22 de agosto de 2013, cuando los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC apenas cumplían 9 meses en Cuba, el presidente Juan Manuel Santos radicó un proyecto de ley estatutaria que abriría camino hacia la refrendación de un eventual acuerdo con la organización terrorista mediante un referendo. Que permita que los referendos
que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. La iniciativa gubernamental recibió el inmediato rechazo de parte de los negociadores de las FARC al considerarla como una medida unilateral. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. La molestia llevó incluso en ese momento al grupo criminal a suspender temporalmente las conversaciones en La Habana y a insistir en la que ha sido una de sus más ambiciosas exigencias, una asamblea constituyente. De manera responsable y muy meditada, las FAREP propuso convocar una asamblea nacional constituyente para que sea el soberano el que decida sobre los temas cruciales de la realidad política, económica y social de todos los colombianos. Hoy, pasados 33 meses desde el inicio de los diálogos entre el gobierno y las FARC en Cuba, el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz no está claro. El tema todavía no ha sido materia de discusión formal, según lo explicó el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado. No uno solo, hay varios, por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Además, tampoco puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos. Y aunque fue el propio Ejecutivo el que promovió la aprobación de la ley que permite hacer un referendo el mismo día de elecciones ordinarias, en caso de que este fuera acordado como mecanismo de refrendación, recientes declaraciones del presidente Santos aumentan las dudas sobre qué mecanismo finalmente será el más conveniente a juicio del gobierno para la refrendación del eventual tratado de paz con las FARC. Un referendo que no nos parece que sea conveniente. Entonces tendría que ser, es que yo nunca me he montado en el referendo. En diversos escenarios, el mandatario ha insistido que los acuerdos a los que pueda llegar el gobierno con las FARC serán sometidos a consideración del pueblo colombiano. Ustedes podrán decir, ¿aceptamos o no aceptamos? Cualquier acuerdo al que lleguemos será sometido a la aprobación popular. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, vamos a un segundo punto de análisis, que es el de la implementación de los acuerdos. Y para ello, el gobierno colombiano pues ha propuesto la posibilidad de la creación de una comisión especial, de la cual usted ya nos habló en la primera parte de la respuesta. Me gustaría, doctor Charri, que usted le explicara a los colombianos y a todos nuestros televidentes hasta ahora cuáles serían los alcances de esa comisión especial. Exactamente, ¿cuál sería su función? A mí me parece que el gobierno nacional está inspirándose en la experiencia de 1991. La Asamblea Constituyente, al expedir la nueva Constitución de Colombia, el Congreso estaba en receso y consideró que era indispensable que la Constitución empezara a regir de manera inmediata, por lo menos en algunos aspectos. Eligió aspectos de justicia como la acción de tutela, la Fiscalía, la Corte Constitucional, y lo que hizo fue darle facultades extraordinarias al gobierno. Y para garantizar que esas facultades no fueran ejercidas omnímodamente, creó una comisión especial legislativa que tenía capacidad de veto sobre esos decretos. Era una comisión de control al ejercicio de las facultades extraordinarias. Me parece que está buscando una figura similar para regular las facultades y además para darle participación al grupo guerrillero en lo que sería la implementación, o sea, que participara en el sentido que deberían tener esos decretos legislativos del gobierno y fuera una comisión de acompañamiento y, digamos, de participación en la implementación de los acuerdos. Presidente del Congreso, señor Luis Fernando Velasco, en esta comisión que proponen crear, esta comisión especial en el Congreso de la República, tendrían participación integrantes de las FARC.
¿eso no representaría una participación política de las FARC en este momento, inclusive antes de la firma del acuerdo final, senador? Cuando uno hace un proceso de paz en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país africano, en cualquier lugar del mundo, en el fondo lo que uno busca es que quien está haciendo oposición armada deje la oposición armada y haga política con la palabra. O sea, abandone las armas y haga política con la palabra. Y evidentemente para hacer política hay que abrir espacios para hacer política, y los espacios para hacer política son el Congreso, etcétera. Pero ¿cuál es el tema? Primer tema, a mí me parece muy complejo que quienes están armados se sienten con quien está desarmado a hacer normas. Segundo elemento muy complejo, que quienes están armados terminen haciendo su propio tribunal. Hagan política cuando ya no estén armados. ¿Qué se podría buscar como un término intermedio? Y es que personas que interpreten intereses, que interpreten ideas de la organización que está haciendo la negociación con el gobierno, mientras ellos se desarman, puedan ir a espacios como el propio Congreso a expresar esas ideas. Ahora, si quiero generar una idea que va muy en contravía de lo que acaba de plantear el doctor Chávez. ¿Cuál es la idea? No se va a crear, o por lo menos muchos congresistas creemos, y entre ellos el presidente del Congreso, que no hay que crear una comisión legislativa especial como ocurrió en el 91. En el 91 el artículo 6º transitorio de la Constituyente creó esta comisión porque se había revocado el Congreso. O sea, no existía Congreso. Hoy existe Congreso. Un Congreso en donde están expresadas todas las fuerzas políticas que están en el debate nacional, incluyendo las de oposición. Lo que nosotros podríamos hacer eventualmente es empoderar a alguna de las comisiones constitucionales del Congreso o pedirle al Congreso que con sus mecanismos que ya los tiene, que son ley tercera y ley quinta, cree otra comisión constitucional para que se dedique a los acuerdos y de pronto agilizar la posibilidad de hacer votaciones para que podamos tomar decisiones más rápidas, pero no crear algo paralelo al Congreso. Eso tiene que quedar muy claro. Senador, una pregunta. En esta comisión especial en la que eventualmente participarían integrantes de las FARC, ¿también estarían allí responsables de delitos de lesa humanidad? Esa es una decisión política que tiene que tomar el Congreso. Usted pregunta unos temas centrales y yo se los respondo sin darle vueltas. Esta guerra se ha degradado tanto que yo diría que casi todo el secretariado, de alguna manera, por su responsabilidad que tiene como comandantes guerrilleros de toda la guerrilla, terminarían incursos en delitos gravísimos, delitos de lesa humanidad. Entonces tenemos que hacer una primera pregunta. ¿Podemos habilitar políticamente a estos señores, sí o no? ¿Podemos permitirle que los comandantes de la guerrilla puedan habilitarse políticamente para que en el futuro hagan política, sí o no? Esa es una primera gran decisión. Muy seguramente si decimos no, pues hasta ahí llegó el proceso de paz, porque es que nadie deja las armas para irse a la cárcel o para irse a la casa, no, ellos quieren seguir haciendo política y es una parte central de la negociación. Yo particularmente creería que hay que buscar un mecanismo constitucional para habilitar esa participación en política. Segundo elemento, nuestro actual marco jurídico nos permite crear una justicia transicional que sea capaz de resolver todos los delitos que se han cometido en una guerra. Ojo, el monopolio de la violencia no ha sido única y exclusivamente de las FARC. Aquí han habido sectores institucionales que también han ejercido una violencia muy compleja si estudiamos 53 años de conflicto. Entonces yo creo que también se necesitaría una reforma constitucional para crear ese marco de justicia transicional. Y hacia adelante, desarmados, vengan y pueden llegar al Congreso. Pero mientras estén armados, yo sí tengo ahí como un freno de mano. Y yo preferiría que mientras estén armados no vengan los guerrilleros, sino algunos delegados que no tengan antecedentes judiciales, que puedan tener alguna sintonía con la guerrilla y defiendan unas ideas. A mí nunca me ha gustado y esa es una de los puntos que le preocupa a un sector en la población en Colombia, que la guerrilla en armas, las FARC en armas,
hagan parte de esta comisión del Congreso. Señor Charri, abogado constitucionalista, ¿constitucionalmente es posible que responsables de delitos de lesa humanidad hoy participen en política y eventualmente hagan parte de esa comisión especial? Claramente no. El marco jurídico para la paz, que es una reforma a la Constitución que se hizo justamente para el proceso de paz con las FARC, que las FARC no ha aceptado, establece que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no pueden participar en política. Me extraña que las declaraciones del presidente del Congreso vayan en otra dirección, porque lo que indican es que ese marco jurídico para la paz ya está en discusión y va a haber una reforma o una derogación parcial por que la FARC no lo ha aceptado. Doctor Juan Manuel Charri, yo le quiero agradecer a usted que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. Lo hemos querido invitar pues para conocer esa posición suya como abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, integraremos a este debate a Iván Duque, él es senador colombiano y vocero del Partido Centro Democrático. Estamos también con el senador Luis Fernando Velasco, quien actualmente es el nuevo presidente del Congreso de Colombia. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.